El monte ocupa el 56% del territorio español, sin embargo sigue siendo uno de los grandes desconocidos. Hoy vamos a cambiar esto, vamos a posicionar a este sector en el puesto que se merece, ya que es un elemento clave para poder descarbonizar la economía y para dar solución a todos esos recursos naturales que están demandando otros sectores, ¿no? Y que el sector forestal pues le ofrece de una manera natural y sostenible desde las tres dimensiones: social, ambiental y económica. Bienvenidos y bienvenidas al Valor de los Bosques, un espacio donde vamos a hablar sobre naturaleza, dinero, economía y futuro, que a priori son elementos o aspectos que puedan estar poco relacionados, y hoy vamos a descubrir todo lo que tienen en común. Para ello, pues contamos con la presencia de dos mujeres que transforman el sector forestal. Carmen Avilés, que es doctora en Economía, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente es coordinadora del Hub en Emprendimiento e Innovación en Bioeconomía Forestal. Bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias. En contraparte tenemos a Asunción Cámara, Asun está bien. que pues es doctora en Ingeniería de Montes, es profesora de la Universidad de Oviedo y actualmente forma parte del grupo de investigación de Smart Resources. Y aparte ha tenido, es una gran experta con una amplia experiencia en la gestión forestal y en todo lo que tiene que ver con la cadena de valor. Con ellas vamos a intentar desvelar estos secretos que entraña el sector forestal, y esperamos que sea atractivo y desvelemos toda la belleza que realmente entraña a todo este entorno. Entonces, antes de adentrarnos en cuestiones más profundas, sí que me gustaría saber, desde vuestra experiencia, ¿no? Para que todo el mundo sepa, cuál es la imagen que tiene el sector forestal en la sociedad, ¿no? ¿Qué percepción tenéis vosotros de la sociedad o cómo la sociedad ve el monte? Pues mira, prácticamente el 90% de la sociedad española vive en áreas urbanas y en general muy desconectadas desde hace generaciones del entorno rural, ¿no? Esto hace que se perciba de manera general como un sitio de uso y disfrute, de uso recreativo, un paisaje, pero no se vincula tanto a medios de vida, un medio de vida que genera productos que consumimos a diario y que tiene un impacto real en su vida, como hablaremos a lo largo de la charla, sin que se sepa, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, es esa foto fija de paisaje, de desconexión de la vida urbana, y no hay más profundidad. Claro, desde mi punto de vista creo que el sector, el monte como tal, ¿no? Es como tiene esa percepción naif de que es naturaleza, hay que cuidarla, hay que no tocarla, y es yo creo que algo muy alejado de la realidad, porque realmente es una infraestructura verde muy adecuada para los tiempos actuales, en las que se puede hacer mucho más allá del disfrutar de un paseo, de un bienestar de salud directamente. Entonces, creo que la imagen que se tiene del monte es de una desconexión total respecto de esa conexión urbano-rural, de esa conexión entre el coste que tiene el monte y el beneficio enorme que aporta, y que está esperando que lo descubra. Sí, efectivamente, ¿no? La percepción que se tiene es como que es necesario, pero realmente se quedan como en la parte más superficial, sin saber todo lo que llega a entrañar esa superficie que además nos proporciona muchísimos recursos, que a lo mejor no somos tan conscientes de todo lo que nos proporciona, ¿no? Porque parece que lo vemos como en una situación alejada, allí a las afueras de la ciudad, ¿no? Del entorno, ¿no? Ya adentrando un poquito más para que la gente sepa estas cuestiones, cuánto empleo genera, qué recursos tiene, qué nos puede proporcionar realmente el monte, para que sepamos realmente todos esos beneficios y recursos
usos que nos están proporcionando. Por contextualizarlo un poco, la superficie forestal en España alcanza el 70% de la superficie total del país, ¿no? Son 28 millones de hectáreas. De esas 28 millones de hectáreas, 18 millones son hectáreas arboladas y otras son zonas de pasto, matorral, es decir, otro tipo de monte que no asociamos, que normalmente asociamos el monte a los árboles, ¿no? Pero otro tipo de monte que es superficie forestal. Por ponerlo también en contexto, para que la gente se haga una idea, la importancia forestal en España es enorme. En extensión superficial somos el segundo país de Europa, después de Suecia, en superficie forestal. Quizás no tiene el enfoque tan productivo como ocurre en países del centro y norte de Europa, y eso es obvio por nuestras condiciones climáticas, pero es una superficie que ofrece enormes beneficios ambientales, como digo, como lo iremos desgranando a lo largo de la conversación, pero enormes beneficios para toda la sociedad, ¿no? Y además, esa superficie forestal que tenemos, un poco también por ponerlo en contexto, el 60% de esa superficie es de propiedad privada, de pequeña propiedad privada, o sea, no estamos hablando de grandes terratenientes con grandes fincas, no, o sea, la mayor parte de esos propietarios son pequeños propietarios que mantienen y sostienen una buena parte de nuestros beneficios ambientales. Claro, os podéis imaginar esa superficie forestal que es inmensa, es como si tuviéramos una caja fuerte, la del Banco de España, ¿no? Llena de dinero, en este caso dinero verde. Y está con la puerta abierta, sin vigilancia y sin nadie que aproveche esa riqueza. Entonces, claro, actualmente el sector forestal además se considera que tiene una trayectoria de empleo pues, en torno a unos 100.000 trabajadores directos vinculados con el sector. Tiene una aportación del 1,7% como mucho del PIB, repartido entre distintas actuaciones, por así decirlo, pues esa parte más primaria, pues de gestión forestal, directamente vinculado con lo que es el propio monte, y luego otra serie de cadenas de valor que van desde la extracción de la madera, aserríos, fabricación de muebles, de papel. Por Dios, seguir consumiendo papel es necesario para que el sector no se nos caiga. Sí. Bueno, pues al final aportan ese gran potencial en el Producto Interior Bruto, pero hay que hacer una transformación. Y esta transformación yo creo que es de la que vamos a hablar aquí precisamente para que realmente tenga ese engarce con otros sectores y pues tenga el aprovechamiento. Sí, ya vamos, estamos empezando a vislumbrar todo lo que entraña, es una cadena de valor muy extensa y que todo empieza evidentemente en ese sector forestal, en los montes que vemos cada vez que atravesamos las carreteras que comunican España, ¿no? Entonces, viendo toda esta percepción, ¿vosotros creéis que esta dimensión, vosotros creéis que realmente hay cierta infravaloración del sector forestal? Sí, totalmente. La primera pregunta que les planteo yo a mis alumnos cuando empiezo la asignatura es ¿cómo contribuye el monte a que tú puedas abrir el grifo de agua en casa y puedas tener agua potable, ¿no? Y obviamente están empezando, no hay respuesta, pero es que no hay respuesta en general en la sociedad, es decir, hay esa desconexión de los beneficios reales que yo tengo en el agua que consumo en casa, en la electricidad, en el calor, en los materiales, en la calidad ambiental, en que no tenga problemas de erosión, en que haya menos incendios. Es decir, hay una desconexión total de ese conocimiento que se traslada también al sector empresarial, ¿no? No hay una percepción real del beneficio intrínseco que tiene el sector, ¿no? Por lo tanto, mantener nuestra calidad de vida como la conocemos y en las condiciones de deriva climática que estamos viviendo, solo pasa por invertir en el sector forestal. Es decir, es algo necesario e imprescindible por el bienestar global, ¿no? Bienestar social, bienestar económico. Y aquí hablando ya de inversión, ya que nos ha lanzado esta cuestión Asunción, ¿vosotros creéis que existe atracción, o sea, existe atractivo inversor para invertir y desarrollar el sector forestal? ¿Qué opinas, Carmen? Yo creo que sí. Pasa por varios
paso, por así decirlo. En primer lugar, efectivamente, hay que, como decía Asun, hay que cambiar esa percepción de que el bosque genera solamente gasto, que invirtiendo, es decir, aportando en un bosque sano, gestionado de manera sostenible, es suficiente como para empezar a generar ese principio de la cadena de valor. Es cierto que para ser un sector atractivo para la inversión tiene que tener ciertas características, por ejemplo, pues que sea un seguro para determinados ámbitos y que, bueno, pues que en ese seguro pues que exista el empleo suficiente como para poder gestionar adecuadamente el monte, que necesita de inversión para innovación, no solamente para esa gestión en el propio monte, sino para todas las cadenas de valor que hay adicionales. Y hay algo interesante, y es que tenemos que incorporar el concepto de una inversión más atomizada probablemente, pero que al final redunde en un triple beneficio. En el beneficio económico para el inversor, efectivamente, pero sobre todo en el beneficio social y ambiental que tiene el invertir en una infraestructura verde, regenerativa, como la que estamos hablando cuando hablamos del monte. Y hay algo importante también, que tenemos que ser capaces de romper con la necesidad de ser un sector subvencionado para realmente ser atractores de la inversión necesaria, privada o no, pero en definitiva para hacer esa inversión, que genere una rentabilidad. Efectivamente, o sea que yo, por el conocimiento que tengo sobre este ámbito, pues sí que es verdad que ahí existe una percepción por parte inversora de las diferentes entidades financieras hacia el sector, ¿no? O sea, cada vez hay un acercamiento. Lo que pasa es que bueno, pues tienen ciertas reticencias porque sí que se identifican algunos cuellos de botella, ¿no? Bueno, ya algunos han mencionado el tema de la propiedad privada, que está muy fragmentada. ¿Vosotros qué creéis también que otro tipo de elementos pueden, bueno, pues desincentivar esa inversión? Hay desconocimiento de la gestión forestal, porque es que parece que el bosque se cuida solo, ¿no? Y entonces, especialmente cuando hablamos de generar estos beneficios, y ya sean productos, ya sean servicios, en cierta medida es imprescindible que haya gestión, ¿no? De mayor, más o menos intensidad, pero que haya gestión. Entonces, por ejemplo, los sectores ajenos al mundo forestal piensan que tienes un monte, lo cortas y entonces hasta dentro de 20, 25, 30, 50 años no vas a volver a tener una producción. Claro, es que no existiría la gestión si esto fuera así. Lógicamente nos encargamos de planificar, de ordenar esa producción, como se hace en cualquier sector, en el espacio y en el tiempo, para que tengamos una renta constante, ¿no? Es una de las, digamos, de las obsesiones del silvicultor, del gestor forestal, generar una renta constante, que yo pueda obtener de mi cuenta en el banco unos intereses que pueda ir retirando progresivamente sin tocar el capital, ¿no? Entonces, tener en la idea esto, que el monte es mi capital, que yo meto en el banco y que me va generando unos intereses en su crecimiento, que es lo que yo voy cortando poco a poco, es mi beneficio, pero el capital permanece, ¿no? Digamos que es el paradigma de la gestión forestal, ¿no? La permanencia del recurso, ¿no? Siempre tiene que haber un recurso, o sea, no cortamos, nos vamos o plantamos y esperamos 50, 60, 70, 80 años, sería completamente absurdo. Obviamente estamos en un entorno natural donde los riesgos, como todos sabemos, existen, ¿no? Con eso tenemos que trabajar, ¿no? Pero ahí sí que hay que transmitir que hay una cualificación profesional altísima. Tenemos más de 160 años de historia profesional y estas cosas las hacemos muy bien, ¿no? Entonces hay que animar a que se acerquen a esta realidad y que, bueno, pues que vean que es una industria de manera general, que además está en entornos rurales, está deslocalizada, genera empleo local, o sea, empleo rural, ingresos en sitios alejados de las urbes, ¿no? Es que, vamos, lo tiene todo. Yo lo que no sé es cómo dudan tanto. Efectivamente. Y, por ejemplo, debido a esto, o sea, Carmen, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que realmente todavía estamos en esa fase de pedagogía, cuando tenemos que acercarnos a estos inversores o a empresas que estén interesadas en el sector? Yo creo que estamos en esa fase de pedagogía,
pero no solamente para inversores, sino también incluso para propietarios. Es decir, vamos a coger los dos lados. Efectivamente, tenemos que ser conscientes de que el sector forestal en su momento ha generado mucha riqueza y sirvió además de base para poder potenciar una economía aquí en España, en otros países del mundo, que de hecho se hace, y que bueno, pues, ha quedado como relegado a un segundo o un tercer plano. Vale. Esa no puesta en valor del sector forestal ha hecho también que desde el punto de vista de la propiedad se haya perdido el interés o la visión de mercado, en el sentido de qué es lo que puedo hacer para incrementar el valor de ese terreno forestal que tengo, que no es solamente un capital que lo tengo en el banco y que bueno, pues a ver qué tal, no, hay que trabajar. Hay que trabajarlo efectivamente con esa ordenación, con una gestión forestal sostenible, pero también buscando mercados y alianzas para que la atomización que se tiene permita, o sea, se pueda romper y se pueda entonces generar un valor agregado mayor, que eso es lo que va a resultar muy atractivo a un inversor en un momento determinado. ¿Por qué? Pues porque lo que no se puede hacer es invertir en una pequeña hectárea, sino en mercados más amplios. Entonces hay que hacer pedagogía en ambos lados. Por un lado, para los inversores que puedan mirar hacia el sector forestal como ese sector que potencialmente va a modificar no solamente al propio espacio rural, sino que puede modificar e incrementar la sostenibilidad del resto de sectores industriales, lo cual es muy interesante. Y por otro lado, al propietario forestal y a todo aquel que está vinculado con esa parte más de terreno, para que realmente vean que su terreno tiene valor gestionado adecuadamente y viendo de qué manera se puede innovar. Necesitamos pedagogía. Yo creo que espacios como este son fantásticos. Sí, la verdad es que efectivamente pedagogía en ambos sentidos, porque claro, siempre le estamos enfocando hacia el inversor para atraer atraer ese capital inteligente que tanto necesita el sector, pero es verdad que claro, el propio sector también tiene que entender esa otra visión, ¿no? y ofrecer pues todas esas bondades que presenta el sector forestal, porque las tiene evidentemente, ¿no? y porque puede ser realmente atractivo, porque tiene mucho valor. En este sentido, o sea, ¿qué tipos de instrumentos creéis que existen en España, instrumentos financieros o formas de financiación que creéis que puedan ser importantes que conozcan, en este caso el sector forestal, ¿no? Para que vean que, bueno, pues que tiene cabida, o sea, que hay elementos en los que pueden introducirse? Hay diversas fórmulas para conseguir ese incremento de la rentabilidad, efectivamente. Pues, desde el punto de vista de la venta de la propia madera, o sea, vamos al producto básico, esa materia prima fundamental para posteriormente realizar las aportaciones al resto del sector. Pero también existe esa venta de servicios ecosistémicos, que dicho así parece algo un poco extraño, pero es lo que decía Asunde, bueno, pues, ¿qué se puede hacer para respirar mejor? Tener más absorciones de carbono, y bueno, pues eso genera un mercado de carbono, o qué se puede hacer para poder tener un agua de mejor calidad, que es precisamente generando esos créditos de biodiversidad, esos créditos vinculados al agua, esos créditos vinculados a esos servicios que adicionalmente nos proporciona el bosque. Es cierto que de manera, si lo tenemos en cuenta desde un punto de vista muy atomizado, pues eso no aporta más, porque además en muchos casos son son generaciones puntuales de un flujo de dinero, de ese rendimiento. Lo que tenemos que ver es esa visión global para ir aportando muchos poquitos que hagan un mucho mayor y más atractivo. Entonces, existen esas vías, pero también existen otras vías. Pues, se están incorporando, por ejemplo, en países nórdicos hay fondos específicos para desarrollo de los real estate, los emplazamientos, al fin y al cabo, los activos inmobiliarios que podamos tener. Se están incorporando aquí en España o están mirando aquí a España precisamente pues porque el capital que proporciona un terreno es algo fijo. Se mantiene en el tiempo ese valor. Por tanto, tenemos ahí una base de un 3 o un 4% que es interesante. Además, hay otra serie de fórmulas, pues a través de fondos, de la taxonomía sostenible y la financiación de actividades sostenibles, que nos va a permitir esa parte de financiación y de incorporación de otros sectores que miren a nuestro sector. Más allá, ya digo, de pues, todos los fondos que pueda haber que vengan de Europa pues, para promover la resiliencia, esa transformación necesaria, que ya digo, tienen que ver más con esa parte de subvención,
que no de transformación a través de una inversión. Pero en cualquier caso, son necesarios todos ellos para transformar el sector. Sí, bueno, es bastante interesante. Además, como sí que habías dicho, por ejemplo, una herramienta muy importante y que es relevante para el sector forestal, que no sé si se conoce o no se conoce, es la taxonomía de finanzas sostenibles. De hecho, el sector forestal es una de las actividades económicas más desarrolladas dentro de este reglamento, efectivamente para unos objetivos de mitigación y de adaptación al cambio climático, porque evidentemente el sector forestal pues, debería de ser esa punta de lanza de la descarbonización de la economía, ¿no? por todas sus características y precisamente por un elemento esencial que es la captura de carbono cuando crece, ¿no? O sea, ese es uno de los grandes potenciales que tiene. De hecho, este punto es uno de los que, a lo mejor desde mi punto de vista, o esa es la percepción que tengo, es la que ha puesto el sector forestal en el foco, el tema de los mercados de carbono, ¿no? La generación de créditos de carbono, ¿no? La verdad es que en este sentido, bueno, pues ha sido un instrumento de mercado que, bueno, pues tendrá sus ventajas y desventajas, pero es verdad que ha puesto al sector un poco, yo creo que en la posición en la que se merece, ¿no? En este sentido, Asunción, ¿cuál crees que es el problema para que no terminen de despegar? Porque es verdad que tienen ese atractivo, pero no acaban de afianzarse. Es complejo. Realmente los únicos proyectos ahora mismo que están considerados como sumideros de carbono son los forestales, no hay otros, ¿no? A partir de la normativa europea, cada país ha regulado sus propios registros y sus propios tipologías de proyectos que pueden considerarse como tal. En España, hasta la fecha, se está trabajando solo con repoblaciones de terrenos que desde hace años no tienen cubierta arbórea, y es bueno porque es fácil de medir el crecimiento y es fácil de tener una estimación de las toneladas de carbono absorbidas a lo largo del tiempo. Pero el problema es que no hay tanta disponibilidad de terreno para repoblar. Tengamos en cuenta toda esa superficie forestal que estábamos comentando, que España ha incrementado en un 50% desde mediados del siglo XX la superficie forestal por abandono, ¿no? Y que además muchos de esos terrenos están siendo colonizados pues por vegetación, digamos, por su propia capacidad de colonización de la vegetación, y no es fácil encontrar el terreno, pues porque por el abandono, por la digamos, dificultad en encontrar a la propiedad forestal. Entonces nos encontramos en una situación en la que deben asumirse que hay otras tipologías de proyectos forestales más enfocados a la propia gestión del recurso que ya tenemos que al incremento de la superficie arbolada. En eso está la Unión Europea. Es algo que lógicamente va lento porque hay tantas tipologías de gestión como nos queramos, como colores, ¿no? Cómo medimos, cómo cuantificamos, cómo certificamos las metodologías de cuantificación. Es decir, es complejo, pero es verdad que hay una innovación en todo el proceso y sobre todo se ha puesto el foco en ello, ¿no? Y esto es de una grandísima importancia, no solo para el sector, sino también para la industria, que tiene que compensar su huella de carbono y que muy probablemente va a tener que invertir en este tipo de proyectos. Estamos en ese proceso de desarrollo. Yo soy muy optimista y creo que además va a ser fundamental porque no solamente hablamos ya de carbono, sino que hablamos de los cobeneficios, ¿no? De todo lo que estamos comentando, de todos esos servicios que nos ofrece la gestión forestal, los bosques, por los que nadie paga. No pagamos, en nuestra factura del agua no hay ni un solo céntimo que se destine a la gestión forestal, todo se asume desde la administración pública y bueno, es un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, nosotros somos beneficiarios, la sociedad en general, somos beneficiarios de esos servicios por los que no pagamos, ¿no? Y además tenemos nuestra huella de carbono y además tenemos nuestros requerimientos ambientales que tenemos que solventar. Pues es que está ahí puesto, es decir, es que tiene nombre y apellidos, ¿no? Pues tarde o temprano va a ser una necesidad. Yo lo veo, fíjate que yo lo veo como tiene que ser un proyecto de Estado. O sea, es vital para el desarrollo de nuestra sociedad, no es una cuestión ideológica.
ni de un color o de otro, es algo necesario. Entonces, bueno, los forestales, como tenemos estos periodos tan largos de producción, pues también somos pacientes, ¿no? Últimamente todo va mucho más rápido, pero esperamos que en el próximo quinquenio podamos tener una normativa bien afianzada, un desarrollo reglamentario que nos permita hacer cosas realmente relevantes, ¿no? Sí, en este sentido, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Creo que, aunque con esta dificultad de desarrollo de metodologías, que es un poco lo que se está solicitando, ¿no? desde el exterior, pues bueno, pues para garantizar que efectivamente esa absorción de carbono pues que pueda ser lo más estandarizada posible, pero que no es posible por la propia característica de los montes, ¿no? O sea, la diversidad que se tiene, pero sí que es verdad que al final esto va a servir bueno, pues para poder establecer esos otros instrumentos de mercado que están derivados de otros servicios, como habéis dicho, de obtención de agua, calidad del aire más allá de la contribución al cambio climático, esa retención de suelos, evidentemente que siempre, bueno, pues surge el mismo tema cada vez que hay un incendio, de lo que supone que no haya bueno, pues una masa forestal en el terreno, ¿no? Y todo eso, bueno, al final bueno, pues nos va a permitir al menos valorar todos esos servicios ecosistémicos, empezar a desarrollar esas metodologías que permita dar ese valor económico, ¿no? Y aquí, Carmen, ¿qué instrumentos o qué metodologías crees que pueden permitir esa valoración, ¿no? Pues para que la gente entienda un poco todo ese beneficio, porque yo creo que hasta que no lo ponemos en términos económicos, como que no somos capaces de darle ese peso real que tiene, ¿no? Claro, aquí efectivamente hay también disensión. Depende de los criterios que se utilicen, el valor es uno o es otro. Lo que sí es cierto es que ese valor tiene que estar ajustado a ciencia, es decir, que no sea un valor sin más, que tiene que también tener en cuenta los beneficios a futuro y los costes de oportunidad que tienen, el no cuidar adecuadamente esto que nos proporciona el monte y la pérdida que podríamos ocasionar si no se gestionara de manera adecuada. Entonces, es cierto que en esta parte de valoración pues, se está analizando, se está viendo cómo se hacen esas metodologías, pero lo que sí es cierto también es que tiene que haber como un consenso a nivel global, precisamente para evitar que, por ejemplo, pues aquellos mercados donde esté más barato, porque la metodología hace que el valor de ese servicio ecosistémico sea diferente, sí, pues sea el atractor de la inversión en un momento determinado. Entonces tiene que haber también cierto consenso, sí, y por otro lado una trazabilidad, de que realmente, por ejemplo, cuando hablamos de esas capturas de carbono, pues vendemos el derecho a emitir, por así decirlo. Que sea único y indivisible, por así decirlo, que exista esa trazabilidad. Pero es cierto que hay mucho que hacer, mucho que trabajar y que tiene que basarse todo este tipo de metodologías en una investigación, en una innovación basada en ciencia. Sí, bueno, por supuesto, aquí tenemos que promover esa base que es la que va a dar garantía y robustez a todo, al resultado final. Que eso es también lo que está pidiendo también bueno, pues, todos aquellos que estén interesados en el sector, ¿no? Que al final el resultado final pues, que tenga esa garantía, ¿no? Que aunque tenga sus determinadas, o sea, que tenga cierta incertidumbre, bueno, pues eso es lo que va también a disminuir ese riesgo, ¿no? Que siempre se percibe sobre el sector forestal, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay otros elementos que también están teniendo como mucha atracción o que atraen a este colectivo inversor o interesado, como son los, bueno, pues aquellos soluciones basadas en la naturaleza, también, bueno, pues otro tipo de tendencias como las inversiones ESG, la inversión de impacto. ¿Vosotros creéis que esto puede llegar a dejar de ser marginal, este tipo de...? Yo creo que sí. De técnicas de... A ver, yo es que tengo una teoría, bueno, la teoría no, tengo la creencia de que tenemos que cambiar nuestro modelo económico. Si queremos llegar a mantener el planeta para las generaciones futuras, que eso es el desarrollo sostenible, tenemos que cambiar el sistema de economía, de esa satisfacción de necesidades ilimitadas con recursos muy limitados y transformarlo a un recurso de bioeconomía, es decir, de satisfacción de necesidades, esperemos que cada vez un poquito más limitadas, con recursos que en cierta medida pueden ser regenerativos, se regeneran.
Entonces, para poder hacer ese salto a la bioeconomía, y encima si es circular, pues mejor que mejor, tenemos que empezar a incorporar en nuestra forma de consumir, en nuestra forma de producir, en nuestra forma de invertir, pues aspectos relacionados con ese capital natural, que no deja de ser ese capital procedente de recursos naturales que permiten incorporarse y generar riqueza. Riqueza en un triple balance, entonces social, económico y ambiental. En esa transición, las soluciones basadas en naturaleza son fundamentales. ¿Por qué? Porque nos permiten reducir los consumos de otro tipo de productos o otro tipo de infraestructuras o otro tipo de lo que consideremos que no sean tan regenerativos o no sean sostenibles. Entonces, damos solución imitando a la naturaleza desde la actividad humana, por lo cual es algo fundamental. ¿Qué ocurre? Que para poder hacer esa transición es necesario, y aquí hacemos también llamamiento, a una inversión hacia la innovación para poder desarrollar esos sistemas, para poder desarrollar más el concepto de capital natural e incorporarlo dentro de la visión de todos los agentes de la cadena, y para poder tener en cuenta que tenemos que centrarnos en esos principios ESG, es decir, principios que tienen que ver con la parte ambiental, y no es solamente el no tocar la naturaleza, sino utilizarla de manera sostenible, el aprovechar lo que sea necesario, siempre teniendo en cuenta esos principios de bioeconomía. Tenemos que tener en cuenta la parte social y, sobre todo, tenemos que tener muy en cuenta la gobernanza, que es otro de los ámbitos también relevantes que se tendrían que analizar, el cómo se gestiona todas esas dinámicas entre los distintos actores. Sí, sí, muy bueno, nos han dicho muchas cosas, esto es muy... Están saliendo muchísimos aspectos a tener en cuenta. Bueno, lo bueno de esto es que bueno, pues estamos saliendo ya un poco del ámbito puro y duro de la madera o productos no madereros como puedan ser frutos, ¿no? A otros aspectos como mucho más amplios, ¿no? Y bueno, ya has dicho varias veces la palabra bioeconomía, ¿no? O sea, aquí ya, claro, aquí es donde surgen un montón de oportunidades que están vinculadas al sector forestal, ¿no? Aquí, bueno, voy a continuar con Carmen para que nos cuentes un poco, cómo ves, cuáles son esas tendencias de bioeconomía que van a permitir, traccionar al sector forestal, ¿no? Abrir esas oportunidades más allá de lo que ya conocemos como productos tradicionales, ¿no? Claro, ahí has dicho algo muy interesante, Ana, cuando hablas de ese producto tradicional. Yo considero que los productos pueden ser tradicionales pues porque se llevan utilizando toda la vida, como puedan ser los que proceden del sector forestal. El tema es que hay que darle ese grado de innovación adicional, ya digo, el considerar que ese producto forestal, maderero o no maderero, puede ser utilizado tantas veces como se quiera dentro de los límites de la ciencia y de la tecnología para poder satisfacer esas necesidades que tenemos. Entonces, eso es bioeconomía. ¿Qué ocurre? Que en este ámbito nosotros lo que tenemos que intentar es afianzarnos con varios aspectos. Por un lado, efectivamente, el sector forestal no deja de ser como el inicio de toda la cadena. Es el que genera esa materia prima, la madera, que luego puede ser utilizado en otros sectores. ¿Para qué? Para que puedan incorporar mayor grado de sostenibilidad, como puede ser, por ejemplo, el sector de la construcción. Ahora mismo está mirando al sector forestal precisamente porque construir en madera puede salir más barato, reduce costes, requiere o genera una mayor sostenibilidad en esa construcción que se está haciendo y pues se está haciendo que el sector forestal traccione. ¿Qué ocurre? Que estamos afianzando entonces desde una parte inicial de un germen, imaginemos una espiral, pues desde el corazón, que es la parte forestal, que tiene que empezar a generar distintos ámbitos, que tienen que ver con la generación de bioproductos, es decir, de cómo podemos utilizar todo lo que nos provee el sector forestal como producto utilizable en otros ámbitos de la economía, en otras industrias de la economía. Tenemos que ir hacia una serie de biomateriales, de qué manera podemos utilizar, y lo estamos viendo ahora, sobre todo después de la pandemia, las bolsas de papel o las cajas de cartón como sustitutivo del plástico. Tienen sus ventajas y pues están generando un movimiento en un sector, pues en este caso el papelero, muy interesante, pero que permiten el incrementar la sostenibilidad en una logística, en otros ámbitos distintos.
Entonces, en el ámbito de la bioeconomía tenemos que ir más allá. Obviamente, cuidar el germen, que es el sector forestal, pero mirando siempre hacia esos otros sectores a los que se le puede dar servicio. Cosa que es súper interesante precisamente porque traccionamos la sostenibilidad hacia otros lugares. Y eso entiendo que es extremadamente relevante y bueno, pues muy prometedor. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí, Asun, bueno, la perspectiva más técnica, ¿no? Porque está claro que, bueno, pues que existen una serie de sectores y actividades que van a ser tractores de ese sector forestal, pero evidentemente, como bien ha dicho Carmen, como hay que cuidar el punto de inicio, ¿cómo lo ves tú desde esa perspectiva? Pues mira, nuestro país, precisamente por esa diversidad climática, tiene también una diversidad de producción que podemos, digamos, simplificar, como en el tercio norte más a la madera, pero hay otros bioproductos de alto valor añadido para otras industrias como las farmacéuticas, la construcción, como puede ser, por ejemplo, la resina. O sea, somos posiblemente el país que tiene una producción de resina de mayor calidad del mundo. Hemos sido resineros históricamente, es una industria que cayó porque fue sustituida por resinas asiáticas de mucha peor calidad, hasta que, claro, los mercados y el cambio de mentalidad ha hecho que volvamos a lo local, a la cercanía, a invertir en el recurso local. Somos el segundo país productor de corcho, que el corcho es un elemento esencial como aislante, como tapón en las botellas de vino, como sabemos, como infinidad de productos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que cambiar o tenemos que transmitir mejor a la sociedad qué bioproductos tenemos y fomentar, pues, el acercamiento de esos sectores ajenos al sector, al consumo de estos materiales, de estas materias primas tan cercanas que generan muchísima riqueza en nuestro entorno. Ahí, bueno, yo estoy muy lejos de las finanzas, ¿no?, en mi vida profesional, pero, por ejemplo, yo he visto herramientas que creo que son de grandísima utilidad, como son la compra pública verde desde las administraciones públicas, que promueven precisamente esta utilización de biomateriales en las empresas que concurren a procesos competitivos de la administración, que son muchos y diversos, ¿no? Esto hace que se cambie un poco el chip, ¿no? Oye, si yo soy una empresa que utilizo bioproductos, que estoy invirtiendo en gestión forestal, voy a tener unos beneficios añadidos en mi forma de funcionar, ¿no?, en mis cuentas, ¿no? Bueno, pues yo creo que más formación, más comunicación, sobre todo por nuestra parte, hemos sido siempre un sector bastante cerrado, hemos hablado siempre en nuestros términos, ¿no?, del vuelo y el suelo, o sea, utilizando una terminología que nadie entiende y bueno, tenemos que abrir esta caja de Pandora, porque somos creo que de grandísima utilidad para el mundo que nos viene. Bueno, pues ya hablando de futuro, ¿qué sectores de la economía creéis que van a ser los tractores de ese sector forestal en un medio plazo? Yo creo que el principal va a ser el sector de la construcción. Con la construcción en madera industrializada tiene infinitas ventajas respecto a los productos tradicionales, pero entre otras es que el carbono está embebido en la madera a muy largo plazo. El sector químico farmacéutico, pues ya hemos dicho la resina y otros productos derivados del monte, para mí los dos más importantes. Yo añadiría un tercero, ya que hemos hablado de esa parte más de producción, de extracción del monte, utilizaría esos otros tipos de servicios que proporcionan nuestros montes, ¿no?, que es y el sector que lo traccionaría sería el de la salud. No podemos olvidar nunca que un paseo por un monte bien gestionado nos va a reducir el estrés, nos va a reducir pues esas enfermedades que podamos tener o esa ausencia de salud que se considera que es fundamental totalmente. Muy bien, muchas gracias. Ya para finalizar, bueno, nos hemos dejado muchísimas cosas en el tintero, pero sí quería llevarme de vosotras una frase que, bueno, pues que sirva de atractivo, ¿no?, a esas otras miradas que queremos que se dirijan hacia el sector forestal. Pues yo diría que el futuro, si vamos hablando de futuro, el futuro no será si no es forestal, si no tiene esa innovación proporcionada a través de todo lo que hace que tengamos ese disfrute del monte. Sin monte no hay futuro. Vamos a gestionar adecuadamente e invertir en él sobre todo.
efecto. Pues hemos necesitado el cambio climático para darnos cuenta que los bosques y su gestión ofrecen resiliencia, nos ofrecen salud, nos ofrecen economía y por lo tanto nos ofrecen futuro, y la mirada tiene que estar puesta inevitablemente sobre ellos. Muy bien, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, vuestra transferencia de conocimiento. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Si os ha gustado, efectivamente compártelo, porque el sector forestal necesita más voces, más mirada y sobre todo capital inteligente. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.